Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Nuevamente vamos a continuar nuestras unidades. La semana pasada habíamos hablado de la retroalimentación de la parcial, o sea, hicimos una evaluación para poder más o menos ajustar algunos detalles, puntos donde había algunas dudas respectivas. No sé si tienen otra consulta en relación a las tareas que ya antes de grabar la clase ya me había preguntado. En relación a las tareas, la próxima semana voy a estar alzando nuevamente la tarea respectiva. Eh, no sé si tienen otra consulta que quieran realizar. Bueno, nuevamente nuestra unidad, el día de la fecha es un poco cortita, resumida. Eh, ya alcé el material en la plataforma. La semana pasada habíamos hablado de la programación y formulación del proyecto de presupuesto general de la nación, ¿verdad? Hoy en específicamente vamos a enfocar más en relación al anteproyecto del presupuesto, específicamente en lo relacionado a una institución pública. Habíamos hablado específicamente el artículo 15, hoy vamos a profundizar más eso al respecto, y en relación al decreto 8127, que es el que eh, por el cual reglamenta la ley 1535, que es de administración financiera del Estado. Le da un sentido a la norma, porque hay muchas veces existe algunas lagunas al respecto de cómo se tienen que interpretar esos puntos, y el decreto reglamentario es lo que hace que se, se, se conozca específicamente cómo tiene que ser el tema de los plazos, porque hay una parte donde vamos a ver que habla del primer semestre. Ese primer semestre hasta cuándo es específicamente aclara el decreto del Poder Ejecutivo. Eh, Específicamente el artículo 15 de la ley 1535, que habla de la formulación de los anteproyectos y proyecto del presupuesto general. Específicamente vamos a hablar del anteproyecto. ¿Qué viene a ser el anteproyecto? Eh, el decreto presidencial le da un concepto de qué se entiende por el anteproyecto. En pocas palabras, vendría a ser eh, el proyecto que prepara una institución pública para pasarle al Poder Ejecutivo para que realice el proyecto en sí. O sea, más o menos así vulgarmente hablando. En términos claros, específicamente el artículo 27, el artículo del decreto reglamentario, habla de a qué se considera anteproyecto. A los efectos de la elaboración del proyecto de presupuesto general de la Nación, se consideran como anteproyectos a los proyectos presentados por los organismos y entidades del Estado. A eso es lo que viene a ser el anteproyecto. Porque hay que saber que el proyecto general de el proyecto de general del presupuesto, el encargado es el Poder Ejecutivo. La misma Constitución habla que el Poder Ejecutivo es el encargado de realizar y formular y presentarlo al Congreso Nacional hasta el 1 de septiembre como máximo. Pero la norma nuevamente le da facultad a las entidades del Estado para que realicen su anteproyecto. Lo nombra anteproyecto
porque ellos le deben volver a presentar al Ministerio de Hacienda, que es el encargado dentro del Poder Ejecutivo, le presenta al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda después unifica todos esos anteproyectos y realiza el proyecto en sí. Hay una conjunción de palabras de proyectos en ese punto. Para ser claro, entonces ya entendemos de qué se entiende por anteproyecto, qué se entiende por eso de acuerdo a la norma, y el anteproyecto entonces viene a ser el proyecto presentado por un organismo o entidad del Estado. Volviendo nuevamente a la ley 1535, el artículo 15 dice la formulación de anteproyecto y proyecto del presupuesto. Vamos a enfocarnos específicamente a lo que es el anteproyecto de los organismos y entidades que conforman el presupuesto general de la nación serán compatibles con los planes operativos conforme a los siguientes criterios. El artículo 15 establece 3 criterios principales para ese anteproyecto. Los organismos de la administración central elaborarán sus anteproyectos del presupuesto con sujeción a los lineamientos y montos globales que determine el Poder Ejecutivo. Que esos lineamientos habíamos visto la semana pasada, que tiene que realizar el Poder Ejecutivo de acuerdo a su orden, a su cronograma de gobierno, el que realiza qué fin quiere llegar a obtener durante ese periodo de gobierno respectivo. Después los organismos y entidades citados en el artículo 3, en los incisos B, C, D, E, F, G, H, I, J y K, elaborarán sus proyectos y anteproyectos de presupuesto teniendo en cuenta la estimación de sus ingresos previstos en sus respectivas cartas orgánicas y leyes especiales. A lo que se refiere el artículo 3, específicamente son los organismos y entidades del Estado, de la banca central del Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos y autárquicos, las entidades públicas de seguridad social, empresas públicas, empresas mixtas y entidades financieras oficiales, las universidades nacionales, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, la Justicia Electoral, el Jurado de Enjuiciamiento del Magistrado y la Defensoría del Pueblo. Estos van a realizar también el anteproyecto respectivo para presentarlo al Ministerio de Hacienda. Y el inciso C habla específicamente de ese punto de que tienen que presentar al Ministerio de Hacienda dentro del primer semestre de cada año. Dentro de ese primer semestre, y más adelante vamos a entrar de lo que es el decreto presidencial, aclara específicamente hasta cuándo se va ese primer semestre, hasta cuándo es el plazo límite máximo. El primer semestre viene a ser los primeros 6 meses. Se entiende así, pero la norma aclara específicamente que tiene que ser hasta el 30 de junio respectivo, para evitar mayores dudas al respecto. En el caso de que estas entidades no lleguen a presentar sus presupuestos respectivos, sus anteproyectos, quedará a cargo del Ministerio de Hacienda realizarlo, hasta el plazo de que tenga el Poder Ejecutivo de presentar, que como sabemos es hasta el 1 de septiembre de cada año. El decreto presidencial, que es el decreto 8127 del año 2000, da unos presupuestos institucionales respectivos para entender los ingresos y los gastos de estos organismos y entidades del Estado.
En los presupuestos de los organismos y entidades del Estado, en la etapa de programación se aplicarán los siguientes criterios fundamentales. El A, los ingresos se estimarán sobre la base del principio de valores efectivos o recaudados. De eso se tiene que basar, primer punto, dependiendo de que sea una empresa pública, va a depender de acuerdo a sus recaudaciones respectivas, o en el caso de otra entidad va a depender de los valores efectivos que uno le designa la carta orgánica, las respectivas normas para cumplir su fin específico. Y el tema de los gastos, que aclara nuevamente que esos gastos se harán sobre la base de sus ingresos, de los ingresos respectivos, de acuerdo al ingreso que se calcula obtener, de acuerdo a eso serán los gastos respectivos. También habla el decreto presidencial de una planificación integral, que viene a ser que deberán responder nuevamente a las líneas de política establecidas por el gobierno nacional. ¿A qué apunta el gobierno nacional? De acuerdo a eso, se tiene que establecer ese anteproyecto respectivo, que es la línea que el encargado del Poder Ejecutivo de establecer su programa de gobierno. La formación respectiva de que los organismos deberán elaborar sus respectivos proyectos y anteproyectos del presupuesto de conformidad a las disposiciones y la ley del decreto, remitirlos al Ministerio de Hacienda antes del 30 de junio de cada año. Por eso es lo que le decía. La ley hablaba específicamente del primer semestre, en este caso el decreto presidencial aclara específicamente que es hasta el 30 de junio, o sea, tiene que ser antes del 30 de junio. Eh, Además de ese de presentar ese anteproyecto antes del 30 de junio, tiene que acompañar un informe de su ejecución que viene desarrollando del presupuesto actual, que viene, o sea, vigente conforme hasta el 31 de mayo del ejercicio fiscal. O sea, tiene que realizar, además de presentar su anteproyecto, debe presentar un informe de cómo va la ejecución del presupuesto actual y vigente. Eh, Como le dije, el anteproyecto, el artículo 27 específicamente del decreto presidencial, habla de qué se entiende por anteproyecto y aclara que se considera como anteproyectos los proyectos presentados por los organismos y entidades del Estado. A eso se considera anteproyecto. Y una vez que se tenga todo ese anteproyecto presentado, ¿a quién se le debe presentar? Se le debe presentar al Ministerio de Hacienda como máximo hasta el 30, antes del 30 de junio de cada año, para que de ahí en más el Ministerio Público, perdón, el Ministerio de Hacienda realice juntamente con el Poder Ejecutivo para que presente antes del 1 de septiembre el proyecto de presupuesto general de la Nación. En el caso de que esa entidad pública no presente su anteproyecto, se hará cargo el Ministerio de Hacienda de realizarlo. Creo que son a grandes rasgos lo que habla esta unidad, que es un poco corta, solamente a los efectos de aclarar en forma específica que viene a ser un
anteproyecto de lo que se encarga estas entidades públicas a los efectos de que cada uno conoce su realidad, de dónde, a qué enfoca las instituciones respectivas para que puedan realizar su anteproyecto de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo, de acuerdo a su programa de gobierno. Están conectándose recién. Bueno, haciendo antes de si tienen algunas consultas. Hoy estamos hablando de la programación y formulación del anteproyecto del presupuesto de una institución pública. A los efectos hay que entender en qué consiste el anteproyecto. El anteproyecto es un proyecto que realizan las entidades, los organismos y entidades del Estado, que deben presentarlo al Ministerio de Hacienda dentro del primer semestre. El decreto reglamentario, que es el decreto número 8127 del año 2000, establece que debe ser antes del 30 de junio de cada año. Juntamente con ese anteproyecto debe acompañar un informe de la ejecución de cómo viene ejecutando el proyecto actual. Si es que no presenta dentro de ese plazo respectivo, de acuerdo a la ley, su programación quedará a cargo del Ministerio de Hacienda. No sé si tienen alguna consulta que quieran realizar. De mi parte, ninguna, profesor. Bueno, el tema de, creo ya están establecido el tema de las parciales. El tema de las tareas respectivas, todavía no estamos completando las 3 unidades por el cual habíamos hablado. La próxima semana voy a establecer la tarea respectiva. Y después el último no va a quedar, pues son solo 10 unidades, pero las próximas unidades son más largas. Vamos a hablar de las licitaciones públicas y por último, de acuerdo a la función pública. Vamos a enfocar esa función pública, lo que va a ser un poco más extenso al respecto. Pero vamos a hablar de cómo establece la norma respectiva que es la ley de la función pública. Genial, Salim. Como les reitero, si tienen otra duda referente a cualquier punto, pueden escribir directamente en el grupo, en el foro, me pueden escribir en forma privada sin ninguna molestia. Estamos para ayudarnos. Si hay algunos, dentro de los materiales que alzo, hay alguna duda, algo que puede ser por un error de tipeo, transcribí mal, o sea, me pueden hacer si es que se dan cuenta, entonces, para corregir y para poder comprender y ayudarnos todos. Si no tienen más consultas, nos encontramos entonces la próxima semana.
Dale, profe. Dale, gracias, profe. Bueno, chao, chao.